Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de Discover the New World con tema de cómo reinventar la empresa en la era digital. Mi nombre es Laura Ramírez Alvarado, gerente de marketing de DISC IT Business Solutions, y es un honor tenerlos ahora con nosotros, a todos nuestros invitados. Y para mí, pues más placentero el presentarles a nuestros expertos, quienes van a formar parte de este panel de discusión. Así que comienzo con la presentación de Ismael Romero Pacheco, quien es nuestro CEO aquí en DISC IT Business Solutions, quien tiene una larga trayectoria profesional en empresas como Greatly, AgroFoods, y ha sido consultor internacional de varias empresas. También está con nosotros Felipe Montenegro Polamer, quien es Latin American Channel Storage Leader en Dell EMC, con una larga carrera en innovación y tecnología. José Manuel Berruecos, quien es el CEO de eLevel Company y ha sido Country Manager de Dell EMC, así como de Cisco. Chico Méndez Pizano, quien es socio fundador y CEO de Wise Lab. También ha sido presidente del Consejo de Administración de Wise Corp y exdirector regional de BBVA. Nuestro moderador del día de hoy, quien es Luis Miguel Quirós Ibarra, quien es consultor de varias empresas internacionales, catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ex principal de Deloitte, México. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y con ellos, así que les cedo la palabra a nuestro moderador, el señor Luis Miguel Quirós, quien nos hará el favor de moderar esta sesión. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Quisiera iniciar con Felipe, que Felipe, yo entiendo por lo que pude tener oportunidad de leer en tu currículum, en tu experiencia, que eres alguien que no solamente domina los temas de la tecnología, sino que además tienes una perspectiva desde la neurología, desde el entendimiento de las redes que significan tanto para efectos humanos como para efectos del ser humano, digámoslo así, llevado o trascendido hasta redes neurológicas de la tecnología o del ser humano con la tecnología. Entonces, considerando ello, yo te preguntaría, y si eres tan amable de ayudarnos también a establecer la diferencia, ¿cuáles son las partes que debemos de ir actualizando o transformando o reinventando en nuestra actividad en términos de automatización y en términos de digitalización? Que para empezar creo que hay todavía mucha confusión al respecto. Entonces, ojalá que nos pudieras ayudar a entender, exactamente cuál sí, cuál no, cuándo las dos y en cuáles partes. Felipe, si eres tan amable. No, Luis, primero, muchísimas gracias por la invitación, Ismael, al equipo de DIS y a todas las personas que estamos por acá. Y para mí, la consulta quiero iniciar con un pequeño contexto. He tenido la suerte de estudiar el cerebro humano ya por más del tercio de mi vida y contestando esta consulta quiero llevarla a esta perspectiva. Hay algo que sin duda tiene una correcta relación entre las carreteras neuronales de nuestro cerebro y las compañías y que todos los seres humanos nacen con características que son llamadas talentos, que son cosas que hacemos mejor. Pero ¿qué es lo que va pasando en nuestras vidas? En nuestras vidas va pasando un proceso donde escuchamos ciertas cosas y creemos que ciertas cosas son mejores porque generan más dinero. Por ejemplo, yo tengo un talento innato para comunicar, pero me entero que en México la industria petrolera paga muy bien y termino estudiando algo con petróleo. Y al final dejo de lado mis talentos y no los desarrollo en pro de mi vida. ¿Qué pasa en las compañías? Muchas compañías se olvidan que existe una cosa que se llama el core, que es lo que las compañías hacen bien y tienen un talento. Entonces, para contestar tu pregunta, quiero citar a la Universidad de Harvard. Harvard nos comentaba que las crisis son un proceso que viene a solamente hacer una cosa, a volver a los orígenes y limpiar lo que debería haber sido siempre de una manera distinta. Y yo lo quiero llevar a la respuesta de Harvard, pero citando a una frase que vimos en el evento pasado de Churchill, que significa nunca desperdiciar una buena crisis.
qué tenemos que digitalizar y qué tenemos que hacer o transformar digitalmente y qué operaciones tenemos que cambiar. Harvard nos dice 3 cosas. Primero, tenemos que cambiar, identificar nuestras competencias. ¿Qué son nuestras competencias? Las capacidades que tiene nuestra compañía. No es lo mismo estar en una era donde mi capacidad viene de la mano de la locación versus un negocio que ahora va a tener que ir a lo digital. Entonces, cuando nosotros vamos a las competencias, es hacernos la pregunta, ¿tenemos a las personas correctas, en el lugar correcto, en la industria correcta? El segundo punto que nos dice Harvard es nuestras operaciones. Si nosotros entregábamos balones de gas o entregábamos comida en un local en la Avenida Central de México, ahora con la pandemia, quizás en el futuro vamos a tener que entregarla de manera remota. Lo que significa es, ¿tenemos las operaciones correctas para llevar a eso? Y lo tercero viene con las relaciones. ¿Cómo nos vamos a relacionar con las personas y de qué manera vamos a sacar realmente el potencial humano detrás de esto? Entonces, ahora voy puntualmente a la pregunta y lo creo de esta manera. Yo no tengo la receta, pero sí les puedo contar lo que la ciencia dice. La ciencia dice que los seres humanos, para llegar a su máximo potencial, tienen que desarrollar sus talentos naturales. Si es verdad que tú puedes desarrollar cualquier habilidad, pero si tú desarrollas una habilidad donde eres mediocre, le vas a dedicar mucho tiempo para llegar a un estado medio. En cambio, si tú desarrollas una habilidad, un talento natural, puedes llegar a ser un fuera de serie. Lo mismo pasa con las compañías. Lo primero que yo analizaría es, ¿dónde estoy? Si estoy en una compañía de gasoil, si estoy en una compañía de hotelería, tengo que entender dónde estoy. Y luego entender cuáles procesos siguen siendo naturalmente activos y cuáles procesos deben cambiar. Y una vez que detecto cuáles deben cambiar, mi recomendación va a la segunda parte. No es transformar todo en digital, sino entender qué de lo digital le agrega valor realmente a mi talento natural y a mi negocio. Cuando yo vuelvo a lo básico, me hago la siguiente pregunta. Si yo vendo comida, ¿qué es lo que yo estoy satisfaciendo en mis clientes finales? En lo que tú decías, Luis, la cadena de producción. Estoy satisfaciendo que las personas puedan comer. No importa si yo se las llevo por un delivery o van al local. Lo importante es satisfacer la alimentación. Y tengo que preguntar si la alimentación va a ser cubierta por un delivery o va a ser en vivo. Entonces, cerrando la pregunta, ¿qué tienen en común el cerebro con las compañías? Ambas pueden desarrollarse, ambas tienen una capacidad infinita, pero siempre hay que volver al origen, de entender dónde están mis talentos naturales, qué hizo mi compañía grande, qué los seres perciben de mi compañía, y eso es lo que tenemos que llevar hacia el mundo digital. No hacerlo todo. Y quiero cerrar con un pequeño consejo que también nos dice la ciencia. Si vamos a copiar lo que las compañías adicionales les resultó, es como si yo quisiera copiar lo que a mi vecino le sale bien. Si él juega bien fútbol, no significa que yo juegue bien fútbol. Entonces lo importante es que no porque la industria va hacia un lado, significa que yo tengo que hacer lo mismo. Detectemos muy bien cuáles son nuestras fortalezas naturales y cierro siempre diciendo, en México hay futuro, la tecnología vino para transformar las vidas y estoy seguro que todo lo que llevemos a la tecnología va a ser para su origen, que es mejorar la vida de las personas. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, equipo. Muy amable. Creo que diste puntos muy concretos y sobre todo esa mezcla de la experiencia y conocimiento tuyo entre tecnología y el aparato neurológico del hombre, para serte franco, es fascinante porque entonces permite ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? En fin, José, a partir de lo que nos está comentando Felipe, ¿cuáles entonces son los pasos, en tu opinión, que deberíamos de seguir para entrar a un mundo u otro? Es decir, el de la automatización, el de la digitalización o ambos, o cómo ir evolucionando, cuáles deberían de ser esos indicadores que nos digan, vete para allá, vete para acá. Yo quisiera llamarlo así de entrada como identificar los estándares de industria en términos de tecnología, pero prefiero que tú como experto nos ayudes a identificar esos pasos, ese camino muy concreto. Gracias Luis, gracias Isma por la invitación. Yo nada más también quería hacer un pequeño paréntesis y aprovechar para
para felicitar a Grupo DISC por sus 30 años. Digo, son 30 años que definitivamente han logrado hacer algo muy importante en México, y estamos seguros que con este tipo de charlas y este tipo de recomendaciones, bueno, están también ellos reinventándose para los próximos 30 años. Entonces, pero antes yo sí quería hacer ese pequeño paréntesis y felicitarlos, ¿no? Yo contestando tu pregunta, Luis, definitivamente vamos a ver mucha literatura con respecto a los pasos para podernos mover a una era digital o alguna transformación, digamos, de lo que era a lo que va a ser. Mucha documentación. Cualquier empresa de consultoría tiene sus libros, bueno, y de hecho lo van a vender en una forma impresionante, porque pues, se dedican a hacer esto, ¿no? El tema de crear una serie de pasos para poder lograr esa transformación pues es muy importante, y se necesita cierto talento y ciertos procesos, metodologías para poderlo hacer. Pero habiendo pasado por muchos de estos ejemplos, yo te puedo decir que, o les puedo comentar a todos que yo he visto que hay 3 cosas que son fundamentales. Uno, el entender lo que es el cambio. O sea, el cambio como tal es fundamental. El cambio organizacional, el cambio de liderazgo, el cambio de los procesos. Eso va a ser algo que va a jugar en todo este proceso. O sea, un proceso de cambio no es solamente decir vamos a hacerlo, sino realmente ejecutar en las estructuras organizacionales, ejecutar con el tipo de gente que va a estar realmente liderando este tipo de nuevas tecnologías, nuevos procesos, ¿no? El segundo tema tiene que ver con la tecnología. La tecnología ya está habilitada, y lo hemos estado viendo ahora con este tipo de seminarios, de reuniones virtuales. Se puede, o sea, estamos viendo que se puede hacer lo que estamos haciendo hoy. Es un ejemplo claro de que la tecnología habilita muchas de las cosas que quizás antes pensábamos que no se podían. Hay que trabajar mucho en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de privacidad, temas éticos, en temas de integración, pero al final la tecnología está, ¿no? Tercer punto que yo creo que es importante, y tú lo comentabas con el tema de la cadena de suministro, es justamente esa evolución de productos y servicios, ¿no? ¿Cómo van a evolucionar nuestros productos, nuestros servicios hacia nuestros nuevos clientes, ¿no? O los clientes que tenemos? Porque definitivamente todo esto gira alrededor de una cosa que es fundamental, y tiene que ver con entender a nuestro cliente. Podamos cambiar, podemos tener la mejor tecnología, podemos cambiar nuestros productos, pero si no estamos entendiendo lo que nuestros clientes están haciendo, porque ellos sí tienen acceso, ellos tienen la tecnología, tienen acceso hoy a muchas de las cosas que nosotros podemos presentar. Si no estamos realmente en ellos, en entender esto, mucho lo que podamos hacer dentro de nuestra organización no va a servir de mucho. Pero sí, mi recomendación es, hay que hacerlo. Estamos en el momento en donde no podemos echarnos para atrás. Sí está funcionando todo este tema de la transformación digital, todo lo estamos viendo ahora con redes sociales, con la forma como está funcionando, digamos, el nuevo mundo. Pero hay que ser cautelosos, hay que ver cómo hacerlo, hay que crear buenas expectativas, hay que entender exactamente cuáles son los puntos que vamos a tocar al principio, ¿no? Entonces, pues yo que con eso yo quería más o menos rondar un poco en lo que me estabas preguntando, Luis. Bueno, tanto el comentario de Felipe como el tuyo están partiendo en todo momento del factor humano, de las capacidades de la gente. En primer lugar, hasta de su deseo. Felipe lo manifestaba de alguna manera en esa intención de decir, quiero proyectarme, quiero hacer crecer, expandir mi persona a través de la tecnología. Y ahora tú, José, nos dices, pero primero el ser humano tiene que entender a sus clientes, tiene que entender aquello, tiene que querer hacer, tiene que despertar su imaginación, su capacidad de reinvención. Entonces, Ismael, o sea, el factor humano, a final de cuentas, o a principio de cuentas, es la clave de todo, ¿no? Para variar. Pero, pues, ¿cómo reinventar entonces? Necesitamos resetear, por ponerlo en términos de tecnología, al factor humano, o necesitamos contratar a nuevas personas, o necesitamos outsourcearlas, o cuál va a ser la fuente de esos recursos que sean capaces de reinventar y de proponer cosas tan fuertes como esa cita que te comentaba de don Camilo José Cela, que decía que te gusta tanto leer en su libro de Mazurca para dos muertos. Dice, hombre, si las guerras estuvieran patrocinadas
combatidas por mujeres, se acabarían rápidamente, porque las mujeres entenderían la necedad y lo inútil de las guerras, ¿no? Entonces, ahí tenemos como alguien que tiene muchos años que escribió eso, hace una propuesta de reinvención. ¿Cómo le hacemos nosotros aquí en este panorama, Ismael? Mira, muchas gracias. Primero, es un placer estar con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de participar. Saludos a Pepe, mi querido amigo Pepe Berrucos en Miami, a Felipe, tan admirado como expositor y conferencista en el otro lado del mundo. Y generalmente nos daba miedo esto. Ustedes están aquí, tanto Jico, que transformó y hizo una reingeniería profunda en el sistema estatal de financiamiento en Jalisco, reinventando todo el concepto de banca de desarrollo y no una banca de asignación o limosnas. Y tú que has sido un emprendedor detrás de los emprendedores, ¿no? Empujando todo esto. Mira, yo te diría que admiro mucho a Camilo José Cela por dos cosas. Uno, se atrevió a reinventar una obra magna como Lazarillo de Tormes. Con las nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, mostró que una segunda parte, vista diferente, es buena. Iniciaba su libro con una cita, algo así como, me encontré un libro que habla de un tal Lázaro de Tormes, que a estas alturas debe estar muy viejo si anda por ahí. Entonces, él se atrevió a reinventar lo que mucha gente consideraba sagrado y que jamás iba a tocar. En segundo lugar, de él me gustaba la precisión del idioma, que hemos olvidado un poco. Hoy tenemos un problema fundamental. Interpretamos la mayor parte del tiempo. No escuchamos, no entendemos, adaptamos e interpretamos. Y a él, el día que en plena sesión del Senado le dijeron que se estaba durmiendo, aclaró puntualmente: señora presidenta, no me estoy durmiendo, estoy dormido. Porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Entonces, el acto de voluntad que manifestaba ahí, esa capacidad, nos va a servir para construir un puente. Contrario a lo que se piensa, te puedo hablar en primera persona de lo que sucedió en DISC. Yo creo que jamás nos habíamos comunicado tanto, jamás habíamos estado tanto en contacto, jamás habíamos estado tan vinculados. Podemos haber hecho 30 sesiones de trabajo, integración de equipo, pero hoy todos sabemos que si uno de nosotros se enferma y enferma a los demás, está creando un problema de continuidad de negocio brutal. Sin cursos, sin adaptaciones. A mí me encanta un autor que se llama Nick Tesler, que habla sobre el cambio. Ese cuate estructura y rompe muchos mitos. Yo he escuchado mentiras tales como la mayor parte de las iniciativas de cambio fracasan. Eso no es cierto. No sé de dónde salen los números. Seguramente quien lo dice tiene otros datos. Pero es importante mencionar y aclarar que el ser humano es la mejor prueba de la evolución, adaptación y cambio. Contrario a lo que se dice, el ser humano nace para cambiar, para adaptarse, para evolucionar. Con esto la respuesta es muy puntual. Lo que tienes que medir no es si la gente es o no capaz, sino su actitud frente al cambio. La capacidad que tiene de aceptar que esto ya cambió. La capacidad que tiene de moverse y un talento y una competencia, y con Felipe coincido como no puedes imaginarte, al decir que uno de los talentos fundamentales es desaprender para luego reaprender. Creo que esto que nos está pasando nos vino a poner
una oportunidad maravillosa para acelerar y retomar la agenda importante. Y te voy a dar 3 ejemplos, ¿no? Hoy hablas de sectores ganadores y perdedores. La realidad es que no existe tal. Existen estrategias ganadoras o perdedoras. Y las estrategias dependen en gran medida del grado de alineación que toda la organización tenga. O eres una empresa enfocada, o eres una empresa como pollo sin cabeza. Sales corriendo, ¿no? Tu estrategia es todos en bola. Te diviertes, vas, te desgastas, echas los kilos. Nadie duda que estás haciendo un gran esfuerzo, pero el resultado no se está dando. Una empresa perfectamente alineada, que entiende a dónde va y le da el justo valor al resto de los elementos. Por ejemplo, la tecnología es una herramienta, mientras no estés en el sector es una herramienta, no es un objetivo. La estructura financiera es un modelo económico para acompañar la estrategia, no es la estrategia en sí. Es el mercado, son los clientes y ellos ya se movieron. Entonces tenemos que entender que hoy los talentos deben ser desarrollados. Justamente los talentos que no veíamos cuando hablábamos de los adolescentes que se volvían entidades separadas y vivían en un mundo virtual, bueno, pues ellos estaban adelantándose. Es cierto que podemos aportar también el grupo de los baby boomers en este proceso, sobre todo, insisto, en la capacidad y la resiliencia. La mejor fórmula que yo encuentro, más allá de cambiar o adaptar gentes, es garantiza que tu organización sea una organización de 720 grados. 360 hacia afuera y 360 hacia adentro. Diversidad que aporta valor. Puntos de vista que construyen y fuerzan a la organización a salir de su área de confort. El pasado debe servirte como un trampolín y no como un sofá. Gracias, Ismael. Pues tocas entonces aquí una mezcla de la necesidad de la deconstrucción para poder iniciar la construcción de nuevos modelos y formas de pensamiento, de acción, que la pandemia está acelerando y nos está obligando a hacer. Pero por otro lado, también dices, eso lo podemos hacer todos los que estamos hoy por hoy vivos en este planeta, desde el baby boomer, como somos varios de los que andamos por acá, aquí los tengo en la lista, hasta generaciones X, Y, millennials y de todo, ¿no? Que eso es fantástico. Pero sobre todo, me parece que estás hablando entre líneas del tema de la colaboratividad. Y, Chico, el tema de la colaboratividad está siendo tocado ahora en un estudio que está por publicar el MIT. Nos lo presentó Marcelo Tedesco del D-Lab antier, como primicia. Está a punto de publicarse la semana que entra, en 2 semanas. Y en ese estudio dice que si no hay colaboratividad, aunque haya dinero, todo el dinero que quieras, aunque haya toda la tecnología que se quiera, de nada va a servir si no existe ese propósito común, si no existe esa gana de poder estar trabajando todos en el camino a lograr algo en común, bienestar común. Pero entonces yo digo, a ver, entonces todo el tema del financiamiento, ¿dónde quedó en las prioridades de lo que una empresa debe tener? Tú has vivido los 2 mundos intensamente, Jico. Como ya dijo Ismael hace rato, eres alguien que reinventó prácticamente el sistema de financiamiento de los emprendedores en Jalisco, pero también eres alguien que financia y que ha trabajado en la banca formal de alto nivel. Y entonces, ¿dónde estamos hoy en esta mezcla de colaboratividad, seres humanos, tecnología y dinero? Por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí entre estos personajes y gracias a los que nos están escuchando y viendo sobre todo. Voy a retomar 2 ideas que dijeron los que me antecedieron. El tema de las capacidades, los procesos y luego preguntarnos si lo digital realmente agrega valor, si lo que hay que automatizar realmente agrega valor
la diferencia entre un financiero y alguien que está en el tema colaborativo es que el primero está pretendiendo valor económico y el segundo lo que está pretendiendo es valor para el usuario. La segunda idea que quiero tomar es que recordar un poco una frase que leí que decía, ser grande es mejor que ser pequeño, que ese era un paradigma de principios de este siglo. Y luego otra que decía, pero ser rápido es mejor que ser grande. Entonces, ser rápido y ser grande, pues no se puede, a menos que se use tecnología. Y la tercera cosa que quiero retomar es algo que me gustó porque mi perfil como diseñador industrial siempre tiene que ver con reinventar las cosas, y es la frase de un politólogo como Churchill, que es capaz de decir nunca desperdiciar una buena crisis. Esa yo creo que la deberíamos de tener todos, porque si nosotros la desperdiciamos, alguien no la va a desperdiciar, y puede ser nuestro competidor o puede ser alguien que nos va a desplazar del mercado. Entonces, dicho esto, para contestar un poco tu inquietud, Luis, yo diría que desde mi punto de vista estamos viviendo un cambio de época, no una época de cambio. Exacto. Y que eso obliga a reinventarse. Y yo soy muy optimista, a veces utopista, me declaro, a lo mejor como el que se va cayendo de un edificio y cuando pasa por el piso 5 dice, bueno, hasta aquí no me ha pasado nada, pero yo creo que esa es la manera de no desaprovechar una crisis. Yo creo que todo el tema económico y todo el tema de generar valor, de los dineros, como tú dices, se va a mover hacia una economía colaborativa. Yo no he visto el estudio del MIT, pero yo tengo un par de años tratando de escribir algo que tiene que ver con que sea capitalismo, sea mecanicismo económico, sea lo que tú quieras, si no se mueve hacia ecosistemas que por naturaleza son colaborativos de tipo económico, el mundo no se va a salvar de lo que se tenga que salvar. Entonces, el reinventarse tiene mucho que ver con esa economía colaborativa que por necesidad tiene que ser reticular. Yo la veo como un panal de abejas, más o menos, y por lo tanto debe ser diversa. Es otra característica de que debe de tener. Y el tema de la tecnología permite que sea diversa geográficamente, que sea diversa en términos de género, que sea diversa en términos de actividades. De tal forma que los roles dentro de la compañía, que son personas, siempre debe haber pues, el innovador, el técnico, el orientado a negocios. Todos esos deben de caber en esa retícula, en ese panal. Ahora, para que funcione y se coordine en torno a una dirección, pues tiene que haber un código de lenguaje, tiene que haber información que fluya de manera natural y fácil entre todos para tomar decisiones, y tiene que haber una cosa que se llama capital o dinero, si no, no tiene caso hacer esto. Si esto lo llevamos a palabras tecnológicas, pues tiene que haber un software, o al menos un software. Es lo que se conoce hoy para poder hablar entre una sola cosa. Tiene que haber APIs, o al menos una API, que sea capaz de interconectar y traducir los lenguajes entre todos. Tiene que haber una plataforma donde todo el mundo pueda acceder. Y lo más importante de todo, creo yo, tiene que haber un mecanismo que permita almacenar información, aprender de todos en esa retícula y no cometer los errores y volver a iterar y por iterar y volver a iterar y corregir y mejorar y corregir y mejorar. Sin tecnología, sin digitalización, sin automatización, no funciona una economía colaborativa.
Y me gustó mucho lo que dijo Ismael. Hay un enfoque 360 grados hacia adentro, que es el que acabo de escribir, pero también hay un enfoque 360 grados hacia afuera. Y les voy a poner un ejemplo. Yo creo y estoy convencido, muy a mi pesar, que la única buena noticia que tenemos los innovadores en un país como México al 2 de julio del 2020 es que ayer entró en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Si nosotros convertimos esa crisis en una oportunidad, tendremos que entender que las compañías que van a sobrevivir se tienen que reinventar de manera regional. Esto quiere decir que ya no hay compañías mexicanas, compañías canadienses y compañías americanas. Tiene que haber TMEC Corporation. Y el tema de vincularse con cadenas productivas, que es otro tema que tú dijiste, ya sean de valor o ya sean de producción, porque no es lo mismo, tiene que ver con esas vinculaciones regionales que ya tienen un marco regulatorio, tienen un marco de protección y que estamos hablando de que al menos en los siguientes 5 o 10 años es el único tratado de libre comercio vivo en el mundo, que escapa a rencillas geopolíticas desde los Estados Unidos. Entonces hay que convertirnos en empresas norteamericanas, que no quiere decir de Estados Unidos, sino regionalmente. ¿En dónde está el financiamiento? ¿Dónde está el capital? Y termino con esto. El capital tiene que evolucionar y entender que el capital lo tienen las personas y las personas son inversionistas. Entonces, la principal reinversión que tiene que pasar en una empresa del tamaño que sea para obtener financiamiento es que los accionistas fundadores entiendan que su rol tiene que reinventarse también y su rol tiene que convertirse en inversionistas colaborativos. Si no son inversionistas colaborativos y se aseguran que el estado financiero de la compañía refleje su realidad, que sean impecables en el tema del registro de activos, pasivos, intangibles y por lo tanto del capital, puede generar la colaboración suficiente de otros inversionistas que hoy por hoy están entendiendo que la especulación ya no tiene razón de ser en una economía colaborativa donde todo el mundo se cuida contra todo el mundo. Entonces, mi respuesta sería la combinación. Okay. Yo partiría de una economía colaborativa y por lo tanto el financiamiento y el capital también tiene que ser colaborativo como uno más de ese panal reticular que genera valor. Lo que ahora se ha dado mucho por llamar el capitalismo consciente o capitalismo responsable o social, en fin, hay muchos apelativos hoy, pero que a final de cuentas hablan de esa mezcla justamente, ¿no? Y sí quiero hacer una aclaración. He estado hablando de cadenas productivas, Jico, y no les he dicho cadenas de valor porque no todas son cadenas de valor. Desgraciadamente, ¿no? Algunas meramente producen algo, pero no agregan mucho valor. Pero bueno, eso a manera de aclaración. Hay dos puntos aquí para dar paso a una pregunta que tengo para Ismael. Uno es que me pareció muy importante eso que dijiste, que sin TI no hay colaboratividad posible o se trata de una colaboratividad extraordinariamente reducida o limitada, ¿no? Eso me parece muy importante. Y la otra, sí, yo también ando diciendo por ahí, y al igual que tú, que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, pero muy acelerado. La pandemia le metió el acelerador a fondo y resulta que es un Ferrari que corre a muy alta velocidad. Así es que el cambio está ahí y con ello, Ismael, yo me siento abrumado. O sea, con todo lo que se ha dicho desde Felipe, desde José, desde Jico, con todos estos elementos que están aportando, innovar entonces, reinventarnos, pues ¿cómo sería el camino más simple? ¿A dónde metemos la mano? ¿A quién le hablamos? ¿Qué hacemos? Mira, yo te decía, y gracias por la oportunidad de reflexionar sobre este tema, pues todos deberíamos estarlo haciendo.
de manera permanente, no nada más en un contexto de crisis. Esto es muy gracioso. Durante muchos años, tú te acordarás que compartimos la cátedra, Sí. Y una de las materias que yo daba es gestión en tiempo de crisis. Y se veía tan lejano todo, y se veía tan abstracto todo, y algo que me hace mucha gracia es que hoy en día estoy viviendo para todo lo que me preparé. Pudo haber no pasado, pudo haber no existido, y mi valor agregado era cero. Pero hay muchas historias de esto, de conducción en tiempos de crisis. Por ejemplo, cuando se habla del famoso milagro en el Hudson. A ver, créeme que no hablo de un acto de Dios que es aceptado en Estados Unidos, el concepto, como una forma de salvarse. Pero también me molesta que reduzca a la suerte o a la buena fortuna el hecho de que el segundo piloto con mayor número de horas de simulador en aterrizaje acuático pudo aterrizar un avión bien. Ese güey se preparó toda su vida para eso. Estaba a unos meses de jubilarse. Sí, hombre. Imagínate. Y se hubiera ido sin pena ni gloria, sin una película, sin Tom Hanks interpretándole, que ya también es raro porque se interpreta a todos. Sí, 4 películas al año, a veces too much. El problema es que nos hemos vuelto adictos. Cada vez necesitamos para sacar una quinta película. Pero en esta analogía, lo que yo te puedo decir es, los líderes, como nunca en la historia, necesitamos rodearnos de gente inteligente, gente brillante. Y bueno, en mi caso, tú lo puedes ver, ustedes como consejeros, mis amigos, y si hay un lugar para un tonto en la organización, debe ser para el director general. De ahí en más, todos los demás deben ser brillantes. Y tú debes de tener la capacidad de convocarlos, de escucharlos, de retarlos. Yo siempre he dicho que lo mejor de estar rodeado de gente inteligente es ganar a través de ellos. Hay una anécdota que Pepe Berruecos recordará en nuestra primera confrontación. Yo creo que era ahorcarme. Imagínate un abogado retándolo sobre el tema de si era una buena decisión poner un data center o enfocarme en el cloud. Y creo que quería taladrarme el cerebro para meterme el concepto. Pero 2 cosas me gustaron en ese momento. Es decir, lo que sabía lo sabía con pasión. Tenía los elementos y los argumentos para demostrarme que era lo correcto. Y yo aprendí a través de él. Es mejor que 20 cursos, que 10 conferencias, etcétera, porque él estaba planteando una serie de información y la estructuraba de una forma tan lógica y tan concreta que hasta un abogado como yo lo pudo entender. Entonces, el tener la capacidad, más allá de reinventarte, es redefinir los conceptos en los que quieres transformarte para adaptarte y acelerar el proceso de crecimiento. Y voy a darte un ejemplo. Seguimos sin entender el gran mensaje. En el sector del retail, estoy viendo que la interpretación y la lectura de muchos es: tenemos que ir por el e-commerce. Perdón, eso es obsoleto ya. Tienes que moverte. El ganador, el gran ganador, que es Amazon, no es un e-commerce, es un omnicanal. Está presente en todo momento. Parte de Big Data y de inteligencia artificial. Entonces, sean muy cuidadosos en la elección. Porque va a llegar la gente y te va a decir: nosotros tenemos e-commerce. Walmart tiene e-commerce. Target tiene e-commerce. Soriana, Fresco, todos tienen e-commerce. Nadie creció. Nadie ganó dinero. Nadie se mantuvo en su modelo de negocio y nadie creó tanto valor como Amazon. Estábamos
pensando en él como un jugador de retail hace un año. Es más, hoy en día no lo pensamos. Y ya es el jugador de retail más grande en el mundo. Es uno de sus negocios. La otra parte es cuando dicen las aerolíneas pierden. Las aerolíneas no. Las aerolíneas enfocadas a pasajeros pierden. Ese es uno de los temas que más dañó el sector o la industria, porque se ha creado ese concepto. Cathay Pacific, por ejemplo, crece de una manera sostenida, mantiene sus operaciones porque se recarga sobre su parte logística. Entonces, no hay sectores ganadores o sectores perdedores. ¿Sí? Estar en la tecnología no significa que tengas éxito. Revisen el caso de Airbnb. Significa que entiendes al consumidor, sus necesidades, y tienes una capacidad de reacción, como mencionaba Jico, más acelerada que el resto. Puedes reaccionar adecuadamente si conoces al cliente y al mercado. Y en esta parte dejo una frase final, ¿no? Es, todo el mundo volteamos y vemos que estamos en un momento de crisis, que todo está en nuestra contra, vamos viento en contra. Nada más utilizando la frase de Henry Ford, cuando todo está en contra tuyo, recuerda que así es como despegan los aviones, con el viento en contra, para poderse sustentar. Entonces, quieres ser más rápido, más ágil, rediseña tu modelo de negocio con base en lo que tus clientes quieren y con la agilidad suficiente para reaccionar ante cualquier cambio. Y aprende que hoy el cambio es acelerado y estamos encontrándonos con un grupo de fenómenos, se los recomiendo que lo lean, que se llaman cisnes negros. Eventos únicos e improbables, pero que de pasar cambian brutalmente la historia. Claro. Entonces, la capacidad de reacción, tu staff, el grado de inteligencia de la gente y que tengas gente inteligente, la dejes hacer cosas, permitas que el error viva en tu organización, lo abraces y lo entiendas como parte del proceso de aprendizaje, garantizará no solamente sobrevivir, sino que sea el líder. Pero yo quiero pensar, Ismael, que estás hablando de gente tanto dentro como muy, muy afuera de tu organización, como aquellos que sí están cerca, porque son tus asesores o tus consultores, alguien de quien puedes echar mano con cierta rapidez, pero que no necesariamente es un empleado directamente tuyo, porque dentro de eso, de ese mundo, de ese universo que estás describiendo, y regreso a Felipe, estábamos hablando otra vez de una red neurológica muy grande, en la cual hay consultores, asesores, gente que sabe mucho de un tema en particular y que no necesariamente tiene que ver con tu sector, pero que va a aportar algo que viene de allá, por ejemplo, de la biología, como en el caso de la experiencia de Felipe, y que nos trae una enseñanza de cómo armar esas redes de colaboratividad que decía Jico, y que sin la tecnología no las podemos armar. ¿De acuerdo? Entonces, hablar con la persona correcta dentro y afuera e incentivarlos a que aporten y a que digan y a que se equivoquen, dices tú, ¿verdad? Iniciando con la idea es convoca a los mejores. Exacto. Dentro, fuera, ser lo suficientemente humilde para aprender de tu competencia. Claro. Y que tu única pasión sea por llegar al cliente primero y convertir en valor cualquier propuesta que tengas, para él y para ti. Es el único modelo económico sustentable que yo conozco. Ok, bien, pues entonces ahí tenemos un paso muy claro, muy concreto, pero también vemos cómo el tema de la digitalización sigue encima de la mesa como un tapete en el que tenemos que jugar necesariamente, por lo que ya explicaron tanto Felipe como Jico. Y entonces regreso a Felipe. ¿Cuáles son aquellas cosas
que debemos de pensar en manejar, Felipe, más allá o sea, dentro del mundo de la digitalización está el software como una de las partes clave, sí, pero el software todavía en esa forma, en esa modalidad que le llamamos on-premise, o debemos empezar a pensar en una nueva forma también más neuronal, por ejemplo, el software as a service, que está ahí y que nos sirve y que sale, entra, se agranda, se empequeñece. ¿Eso tiene sentido lo que estoy diciendo o no, Felipe? No, Luis, de hecho te agradezco mucho y siempre es un honor estar acá y escuchar a Ismael, a aprender de este tremendo grupo humano, porque quiero conectar la pregunta con algo. No hay mejor momento, y hay una frase que dijo nuestro líder Michael Dell, a veces para limpiar bien la acera, la calle, necesitamos de una buena tormenta, ¿no? Y creo que el concepto de as a service, de todo lo que es as a service, viene a contestar una sola pregunta. ¿Estamos entendiendo nuestro negocio, sí o no? Porque el as a service viene a entender de que todas compañías buscan solamente una cosa, productividad. Y la productividad viene de la mano de un proceso, valga la redundancia, productivo, coherente, sustentable y eficiente. A mí siempre me gusta explicarlo de esta manera. No es lo mismo estar en un hotel y querer una Coca-Cola a la 1 de la mañana que estar en tu casa con un escenario predecible y un escenario fácil de prever. Si te da en un hotel sed a la 1 de la mañana, lo más probable es que des gracias a la vida de que existe un frigobar que te da una Coca-Cola a la mano en el momento preciso as a service. Pero si estás en tu casa y todos los días a la 1 de la mañana tomas una Coca-Cola, lo más probable es que tienes que tener Coca-Cola en tu casa para no tener el costo que significa. Entonces, el as a service es la evolución de la nueva economía. Yo pago por lo que uso. Y siempre hay conceptos del ahorro mal entendido. ¿Qué es un ahorro mal entendido? Por ejemplo, si tú andas en bicicleta 2 veces al año, no es muy inteligente que te compres una bicicleta y es mejor arrendarla, por varias razones. Porque la bicicleta siempre va a estar arreglada, porque la bicicleta no se va a echar a perder. Entonces la respuesta lo quiero conectar con lo que dijo don José, con lo que dijo Ismael y con lo que dijo Sico. La tecnología as a service no es nada más que un adelanto de la nueva economía, donde yo en vez de preocuparme de tener un ahorro mal entendido, me preocupo de llevar valor a mi negocio y voy a transformar a variable costos que van a crecer y que pueden ser de forma exponencial. Les pongo un ejemplo. Estamos usando la plataforma Zoom. Antes de la pandemia, ¿quién ocupaba Zoom? Nuestra compañía Dell Technologies lo ocupaba. Pero ¿cuánta gente lo ocupaba? ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos visto que este negocio nunca iba a crecer y hubiéramos tenido una plataforma fija? Lo más probable es que con la explosión de datos esto no hubiera salido bien. Pero conecto con el punto de que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Lo as a service, los invito a conocerlo, porque es una forma de poder tener una cosa que se llama flexibilidad, una cosa que se llama adaptabilidad, en tiempos donde más los vamos a necesitar. Y en la charla anterior dijimos una frase que necesito traer a colación. Don Ismael habló de Henry Ford. Cuando Henry Ford fue a la feria de invenciones y presentó el automóvil, le dijeron que el automóvil era buenísimo, pero no servía de nada porque había que pavimentar el mundo. Él dijo, gracias por decirme lo que hay que hacer, voy a romper el paradigma y voy a pavimentar el mundo. Hoy día el mundo está pavimentado. Satya dijo que habíamos avanzado 2 años de transformación digital en 2 meses. Latinoamérica avanzó 20 años de transformación digital en 2 meses. Entonces, este adelanto de 20 años de transformación digital, José lo dijo, la tecnología estaba, la gente estaba, los recursos estaban, pero ¿por qué no los ocupamos? Porque había un cambio de acá que era transformar el antiguo mundo. ¿Y saben cuál es el nuevo paradigma? El de Henry Ford fue pavimentar el mundo, el de nosotros, los tecnólogos optimistas como Ismael y todos los que estamos acá, es pavimentar el mundo con tecnología y la tecnología ya llegó. Entonces la invitación de las as a service es simple. En vez de hacer altos niveles de inversiones en proyectos para esta nueva economía, los invitamos a conocer as a service y probar con compañías que les pueden dar no solamente tecnología, sino que espacios de crecimiento inteligentes para probar estos nuevos negocios. Porque de algo sí estoy convencido, Luis. Estoy convencido de que lo han dicho acá, y lo dijo Winston, nunca despreciar una nueva crisis,
Disney partió el 29, en la peor crisis que ha visto la humanidad. IBM partió en una crisis. Microsoft partió en una crisis. ¿Y cuántas compañías no partieron en una crisis? Entonces, hoy día las Aservis nos da la oportunidad de explorar nuevos negocios sin altos niveles de inversión y sobre todo volviendo a lo que dijimos al inicio, volver a lo básico, volver a la esencia, entender al cliente, entender mis talentos y mis fortalezas. Y el as a Service, lo vuelvo a repetir, es una maravillosa época para probar. Entonces, si la pregunta concreta es ¿para quién es el as a Service? Es para 3 tipos de clientes. El primero, el que está explorando y no necesita una alta intención de capital para lograrlo. El segundo, donde existen probabilidades de que el crecimiento pueda destruirme, o sea, el happy problem. Si Zoom no hubiera tenido la capacidad de crecer as a Service, lo más probable es que cuando se conectó todo el mundo un día para otro volcó. Y la tercera, en todas las personas que tienen un uso que no es continuo, pero que el negocio cambia día a día. Los que estamos en tecnología lo vemos. Así que los invito a conocerlo y nunca una respuesta es mejor que otra. Va a depender. En México, ¿es lo mismo estar en el norte, en el sur, en el centro? Si mi conexión a internet no es óptima, quizás tengo que ir a un premise. Hay variables. Y por eso los dejo invitados a que conversen con la gente de DISC para seleccionar cuál es la mejor oportunidad para hacerlo. Pero sin duda, lo importante es explorar y reinventarse en esta época de crisis. Muchas gracias, doctor Luis. Necesitamos también, perdón, creo que nos estaba escuchando, ¿sí? Ok. Ahora sí. Decía que para que exista la posibilidad de ese software as a service, José, necesitamos nubes privadas, nubes públicas, nubes internas, etcétera. Y yo quiero pensar que las nubes contribuyen a ese ahorro o inclusive a esos procesos de innovación y de reinvención. Pero no sé si hay indicadores específicos que nos ayuden para poder decir cuándo una nube sí nos está ayudando a catapultar esa empresa, a esa escalabilidad, o cómo decir, hice lo conveniente, insisto, en esa mezcla de las nubes con el as a service y con ese talento para descubrir lo que necesito hacer en el mercado. José, por favor. Gracias, Luis. No, y qué bueno que tocas el tema de la nube, porque definitivamente la nube es una herramienta que existe hoy. Hablabas de la privada, hablabas de la pública, la híbrida, que también nota que se le conoce, y que definitivamente cualquiera de estas va a traer grandes ventajas, beneficios a nuestros clientes. Ya está aprobado, hemos visto que aplica todo lo que estaba comentando ahorita Felipe desde el punto de vista ventajas que provee la nube per se, pues. Yo creo que y quizás también haciendo un poquito de referencia a lo que decía Felipe, se puede empezar en algunas cosas, no necesariamente en su totalidad. O sea, yo creo que hay muchos casos de uso que existen, que pueden probar que este as a service o estas nubes que ya hoy tenemos pueden tener estos beneficios, ¿no? Hablamos de casos de usos típicos, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones, en el uso de respaldos o backups, en el uso de analíticos, que son cosas que de alguna manera demuestran la versatilidad, la agilidad, la flexibilidad que puede tener la nube para estos procesos. Van a traer resultados muy rápido. No obstante, yo sí quiero invitar a cualquiera de los que esté escuchando, que tienen responsabilidades en sus empresas, el que tengan la capacidad de hacer un análisis mucho más exhausto a lo que es el tema de las arquitecturas de sus aplicaciones actuales. Hoy están operando y operan de alguna forma. El hecho de operar y que tengan sus RPs o que tengan sus sistemas de clientes, sistemas financieros, no necesariamente lo tienen en un ambiente, digamos, de nube, un ambiente as a service, quiere decir que se quedaron muy atrás o que les va a costar mucho más trabajo para moverse para otro lado. Puede ser, o sea, puede ser que tome trabajo, puede ser que haya un cambio cultural del que estuvimos hablando al principio, pero hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que ver esa estructura, esas aplicaciones, qué es lo que conviene hacer, qué conviene migrar, en dónde van a estar esos beneficios, entender realmente las expectativas que van a generar, y esto es muy importante, qué expectativas uno tiene al momento de
movernos a un ambiente as a service o un ambiente, digamos, de nube. Porque si no creamos expectativas correctas y no cumplimos expectativas, nos podemos decepcionar muy rápido de lo que son tecnologías alternativas que existen, pero como pensábamos que iba a ser diferente, no logramos esos objetivos, nos puede causar un problema mucho más grande. Entonces, regresando quizás a la pregunta original, me decías el tema de lo que son las nubes como tal. Son herramientas, existen, están hoy. Creo que están generando grandes beneficios, pero hay que tener cautela, hay que saberlo hacer, hay que saber exactamente cuándo hacerlo. A veces conviene inclusive empezar a buscar nuevas alternativas de software o herramientas y empezar a dejar lo que es nuestros legados por un momento para atrás. O sea, ya decir, ¿sabes qué? De esto ya me voy a quitar, me voy a ir a nuevas cosas, porque también las tecnologías muy viejas, o son software muy viejas, nunca estuvo construido bajo esta premisa, ¿no? Y el hecho de no estar construido bajo esta premisa causa ciertos problemas de integración y ciertos problemas culturales. Tratamos de meter cosas a donde no cabe. Y el hecho de tratar de meter las cosas donde no cabe, bueno, se vuelve mucho más problemático en lugar de realmente cambiar todo desde la forma como estamos operando, como estamos trabajando, ¿no? Sí, creo que definir qué quiero de esa tecnología es clave, porque si no el dinero que yo le ponga a Jico, poco o mucho, pues pudiera estar equivocado, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que entrar en el mundo tecnológico para reinventar a mi empresa es un mandato desde la dirección, desde el consejo, desde el nivel de gobierno que tú lo quieras ver. Pero el siguiente punto que debo de resolver después de dar el mandato es de dónde saco ese CAPEX, ese OPEX o ambos. ¿De dónde va a estar saliendo en adelante, Jico? ¿Cuáles son esas fuentes? Y hablo para todo tamaño de empresas. No solamente decir, hombre, ahí están los fondos de inversión o ahí están los grandes bancos. Hay un mundo de micros que también necesitan entrar en estas cadenas de valor o productivas y van a necesitar dinero para eso, ¿no? Es correcto. Déjame, da para mucho. Déjame tratar de concentrarme en 3 minutos para este tema. Quiero nada más empezar diciendo que de las crisis que yo recuerdo, hay 5 sobrevivientes empresas que quiero mencionar. Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. ¿Por qué son sobrevivientes? Primero, porque pivotearon su modelo de negocio a lo largo de estos 20 años. Lo que decía un poco Ismael de Amazon, partieron de la experiencia del usuario como el starting point y luego retaron la manera en que estaban organizados, estructurados y la manera en que operaban y reinventaron el modelo de negocios en base a eso, aprovechando 2 cosas, tecnología y capital. No hay de otra. Las 5 empezaron con capital privado. Entonces, la respuesta para mí sería, ¿qué empresas pueden conseguir financiamiento? Que prefiero responderlo así. Tanto para CAPEX como para OPEX, yo diría, las empresas que logren demostrarle al fuente de financiamiento que son capaces de partir de la experiencia del usuario, retar su operación y tener un nuevo modelo de negocio que haga todo lo que estamos hablando y lo que han dicho los que son expertos. Yo creo que las fuentes de financiamiento, las únicas disponibles durante los siguientes años, va a ser el capital privado. Pero hay una buena noticia. El mundo flota en capital privado. Hay una oferta excesiva de capital privado en el mundo. Y no estoy hablando de BlackRock, no estoy hablando de Morgan, de esos. Estoy hablando de oficinas de familia, estoy hablando de Venture Capital, estoy hablando de Seed Capital, que lo que van a hacer es tener que reinventarse también y poder acomodarse en esa nueva retícula. Entonces se van a convertir un poco en fondos de búsqueda. Su modelo va a ser hacia la búsqueda y va a ser ir a buscar las pymes o aquellas medianas que se puedan reconvertir rápidamente, y ahí es donde van a ofrecer sus recursos. No va a haber de otra más que
sean intensivas en tecnología. No va a haber de otra más que no sean monolíticos corporativos, y no va a haber otra más que el CAPEX, que significa invertir en tecnología, y el OPEX, que significa operar a través de la tecnología, tienen que tener un peso en la palanca, como palanca de generar valor económico y escalarlo, que hoy solo descuentan el EBITDA o la utilidad de operación, van a tener que ser sujetos de una evaluación específica. Ya no nomás es un renglón del balance. Las empresas que logren convencer a la fuente de financiamiento de que la inversión en CAPEX y en OPEX escala el valor económico son las que van a tener acceso al capital privado. Pero para terminar, definitivamente quien va a salvar al mundo de esta crisis no es el asfalto, es el capital privado invertido en tecnología. Pues yo estaría encantado de que esto siguiera por muchas horas, porque cada uno de ustedes, cada vez que habla, dice algo impresionantemente importante para la manera en que debemos de armar este aparato de reinvención entre tecnología, capital, servicios, talentos, personas. Pero desafortunadamente, Laura, creo que se nos acabó el tiempo que le hemos pedido a nuestros invitados, y creo que ahora tenemos que abrir la sesión de preguntas y respuestas, que por supuesto les pedimos a nuestros invitados que las posteen a través del chat para que nos permitan ir dándoles paso. Y tenemos aquí una primera, ¿verdad, Laura? Sí, Rolando. Y transacciones a través de ese canal de ventas, tomándolo del canal presencial. Y entonces cuestiona, ¿pero el negocio realmente creció? Y la pregunta la posteó cuando estábamos hablando del tema de Amazon. Entonces creo que, Ismael, ¿nos puedes ayudar a responderla? Mira, la respuesta es muy sencilla. El negocio, Amazon creció. Te lo voy a poner en perspectiva. Más o menos entre un 8 y un 12%, dependiendo de los sectores, de empresas han cerrado las puertas. Significa que esas empresas perdieron entre el 40 y 60% de sus ventas. Un caso típico de este sector restaurantero. Y el tamaño de la contracción del Producto Interno Bruto Mundial no llega al 10%. ¿Qué significa la teoría económica? Que debimos de haber decrecido en un mundo normalizado 10%. Pero la realidad es que hay muchos perdedores y muy pocos ganadores. En un estudio reciente de Deloitte se comprobó que menos del 15% de las empresas tienen crecimiento. Eso significa que el 85% pierden. Y solo un 3% de las empresas crece por encima del 50%. Entonces, yo les diría que lo contesto esto con una historia que se vuelve más cierta que nunca. Cuentan un par de cazadores que en África encontraron a un león. Y uno de ellos se sienta, saca sus tenis, se prepara, y el otro le dice incrédulo, oye, vas a ganarle, ¿tú crees que vas a ganarle al león? Dice, mira, no sé, con que te gane a ti es suficiente. Entonces, en ese momento, esto es lo que tenemos que estar viendo. Nuestros negocios, responder a nuestros consejos, responder a nuestros inversionistas y responder a nuestros accionistas, a nuestros stakeholders, con ese enfoque muy claro. Insisto, en un mundo perfecto y normalizado, el impacto era un 10% y no teníamos por qué haber sido fatal. Pero ese mundo normalizado no existe. Y cuando queremos hablar de conceptos de justicia, no somos gobierno, somos empresa. Y tenemos que velar por los intereses de nuestro entorno económico, nuestros stakeholders, en un marco ético. Okay. Rolando nos hace favor de aclarar que la pregunta no era tanto respecto a Amazon, que evidentemente el comentario que acabas de hacer me resulta lo más útil, sino también respecto al retail tradicional, tipo Chedraui,
en fin, todos los negocios que conocemos de autoservicios, departamentales, etcétera. Si realmente ha habido un crecimiento a partir de todo esto, ¿no? Insisto, yo creo que el crecimiento es marginal en los que lo tuvieron, pero por ejemplo, hubo mucha gente que descubrimos en Amazon un proceso intuitivo. Ahora, el tema es, no podemos explicar uno sin tener otro fuera. Amazon era un competidor nacional, empezaba. Pero la realidad es que hoy en día, aunque no lo veamos físico, aunque no veamos instalado, el retail se está moviendo. Ese es un fenómeno que sucedió en Corea hace años. Es decir, la empresa, la cadena que tiene el segundo lugar en participación tiene más o menos el 60% de los lugares que tiene virtuales, entre ellos en los pasillos de los metros. Ahí es donde la gente hace los pedidos. Chedraui, por ejemplo, Walmart, etcétera, fueron, yo te diría, jugadores de retail que ganaron entre ellos el comercio tradicional. Te voy a dar un ejemplo. Fresco, de Comercial Mexicana, se mantiene con cierto nivel de crecimiento porque permitió integrarse con Rapid y con Uber. Walmart, siguiendo su modelo corporativo tradicional, se convierte en el gran perdedor de esta crisis. ¿Y por qué fue Rapid el que se acercó a proponer esto? Porque tenía la tecnología que al otro le hacía falta. Es decir, Fresco tenía compra también, claro, su modelo de e-commerce, pero lo compraron a través de Rapid, que es una plataforma. Y yo creo que hay que segmentar. Aquí quisiera aportar desde algunos datos que tengo de historias que me tocó vivir en la implementación del omnichannel en algunos canales de distribución muy grandes. Siendo México una geografía tan diversa y tan compleja, en la que no podemos pensar en que haya, por ejemplo, un Liverpool en cada ciudad, de repente, ni tampoco podemos pensar en que Liverpool crezca y crezca y crezca sus pisos de exhibición de una manera completamente exorbitada. ¿Qué pasa cuando de repente puedo hacer una compra de un piano vertical o de cola, el que ustedes quieran, más bien de cola, que ocupa mucho espacio en el área de exhibición, cuando yo soy alguien que vive en Cajeme o que vive en algún lugar remoto del norte del estado de Jalisco o de San Luis Potosí o de donde ustedes quieran? ¿Hoy lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. Y no tengo que ir al piso de venta, y además en el piso de venta no me voy a encontrar toda la variedad de pianos que sí voy a poder encontrar en el piso de venta virtual de Liverpool. Y además puedo pedir que me lo manden a prueba, puedo hacer la compra por diferentes medios de pago. O sea, pueden pasar muchas cosas que antes ni siquiera me imaginé que pudieran suceder. Pero además, si hoy soy un millennial que trabaja, o soy, como se les ha dicho ahora de una manera medio despectiva, un godín, y tengo que hacer mis compras a distancia y nada más pasar por ellas de regreso a casa o pedir que me las manden a cierta hora, pues hombre, también lo puedo hacer. Y mientras voy por mis hijos a la guardería y llego a casa, en ese momento ya me estoy encontrando ahí con que está ese vendedor o ese repartidor de Superama, ¿no? O de Aurrerá o de Chedraui. Entonces sí, hoy están pasando muchas más cosas, pero estamos en un proceso de transformación que todavía no acaba de cubrir a todas las generaciones. Hay gente a la que todavía nos gusta, nos conviene y estamos habituados a ir a la tienda y recorrer pasillos y estar eligiendo y escogiendo. Pero hay nuevas generaciones que ya lo están haciendo de otra manera. Así es que el negocio no solo crecerá, sobrevivirá gracias a esa tecnología que ya decía Jico. Si no está ahí, no va a haber lana. Y si no hay lana, no va a haber tecnología. Muy bien. Hemos llegado a nuestro término, Laura, si no me equivoco. Y pues bueno, Laura, ¿quieres tú agradecer? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí. Ha sido una sesión realmente interesante, realmente muy enriquecedora para todos los que estamos aquí. Y bueno, pues muchas gracias Luis, muchas gracias Ismael, muchas gracias Chico, muchas gracias Felipe, José que están allá.
Felipe en Chile y José Berruecos en Miami. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Vamos a seguir haciendo este tipo de eventos virtuales para todos los que estamos apasionados por la tecnología y la innovación. Y bueno, le cedo la palabra a Ismael, que también quiere hacer un cierre para hablarnos de todo esto que fue nuestro evento virtual y que hoy termina con la sesión número 2. Le cedo la palabra a Ismael. Prometo que vamos a tener el sorteo del diplomado. No se preocupen, habíamos hablado, habíamos dicho. Brevemente quiero agradecer como director general de DISC la oportunidad que tengo de convocar a gente como Felipe. Felipe, es un placer escucharte. Hijo, tuve la oportunidad de ser testigo de esa transformación que hoy se dice fácil, pero que la invertiste días y noches enteros. Las aulas, como compartimos muchas visiones, estudiamos, revisamos, y luego en el mundo empresarial nos encontramos muchas veces, mi querido señor moderador y gran amigo Luis Quiroz, y sobre todo desde Miami a Pepe Berruecos, que ha sido un gran apoyo en este proceso de entender el mundo complejo de la tecnología. Gracias a todos. En breve tendremos un acercamiento de nuevo con clientes, con algunos amigos, para anunciarles algo que es muy interesante. Es cómo podemos tener una empresa que, construyéndose con valores que evolucionaron del pasado, pueda vivir mirando al futuro. Lanus o Janus, el dios del pasado y el futuro, pues nos tendría que enseñar muchas cosas y ya les invitaremos a esa charla. Mientras tanto, a nombre de DISC, muchas gracias a quienes participaron y dejo que Laura nos anuncie cómo va a estar estructurado el sorteo del diplomado y quién es el ganador. Gracias. Muchas gracias, Ismael. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues como todos saben, nuestros participantes de este evento entrarán en un sorteo para un diplomado en el Tecnológico de Monterrey en línea sobre liderazgo e innovación. Entonces, pusimos a todos nuestros invitados en una lista y bueno, vamos a empezar el sorteo y aquí mismo van a ver quién es el ganador. Permítanme un momento. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, bueno, aquí tenemos a todos los nombres de nuestros participantes. Como ven, Héctor Mata, Leonel Cantú, Rolando Gutiérrez, Fernando Munguía. Bueno, vamos a dejarle esta app que nos diga quién va a ser el ganador. Y el ganador es Rafael Martínez. Pues Rafael, te vamos a contactar. Nos dejaste tu registro en nuestra página. Nosotros te mandaremos, pues ahora sí que todo lo que necesitamos saber para que te hagamos llegar tu inscripción para el Tecnológico de Monterrey en nuestro... Te vamos a pasar, pues ahora sí que toda la información y vamos a requerir como alguna información tuya también para inscribirte. Bueno, pues ahora sí les damos las gracias a todos nuestros participantes, a los ponentes y a todos los clientes de DISC IT Business Solutions. Nos vemos en la próxima sesión, en nuestro próximo evento virtual. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós a todos. Abrazo grande.
Gracias, Felipe. Igualmente, Felipe. Hasta luego. Gracias, Pepe. Hasta luego. Gracias. Ya. Gracias a todos.